Muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos aquí una semana más con nuestra escuela sabática de Inverso. Es un gusto poder disfrutar con todos vosotros de esta nueva semanita y todas las cosas que nos vienen en esta semana de hoy. Pero bueno, quiero dar la bienvenida una vez más a nuestro super equipo, a Laura, a Andra y a Samu. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Muy bien. ¿En la vuestra? ¿Bien? Bien, Va bien. bien. Va bien también. Bien. Con frío, como decíamos ayer. Tengo aquí la estufa debajo de la mesa porque, aunque vivo en Valencia, hace frío. Fa fred, fa fred. Pero bueno, un gustazo. Andra, te echamos de menos la semana pasada, así que es un gusto volver a tenerte. Y Yo vamos a empezar. también, Bueno, yo muy también os bien. he echado de menos, aunque he faltado solo una semana, parece que he faltado no sé cuánto tiempo. Parece que han sido 2 semanas. Bueno, pues yo quiero contar la anécdota graciosa, me vais a permitir que la cuente porque me acabo de acordar ahora mismo. ¿Veis esto que tengo aquí? Justo esto que tengo aquí, es a simple vista no parece nada, ¿no? Pues es una máquina de hacer palomitas. ¿Cuál es la historia de esa máquina de hacer palomitas? Esta máquina se la regalé yo en Navidad a mi mujer. Y entonces cuando se la regalé, estaba ahí abriendo el regalo, desenvolviéndolo, y cuando lo abrió puso una cara de ¿qué es esto? Y joder, tampoco es tan mal regalo, yo qué sé, te gustan las palomitas, pues es una máquina para hacer palomitas. Entonces me miró así, me dijo, es que ya tengo una como esa. Y yo no lo sabía ni la había visto, menos mal que había otros regalos, ese era el regalo sencillito, pero su cara fue como, madre mía, Andrés, que es que tengo la misma y no la uso porque es muy mala. Ay, Dios, madre mía. Así que nada, en teoría la iba a devolver, pero creo que la voy a dejar ahí para algún amigo secreto de estos que hagamos con los amigos o en la... Pero bueno, sí. Ahora me he acordado al verla, y ahí está. Es el recordatorio de que hay que escuchar. Así que nada, No, bueno, yo creo pues... que ya devolverla, el ticket, yo creo que sí, ya se te ha pasado, ¿eh? Sí, no, ya se me ha pasado, ya se me ha pasado. Si es que ya se me ha pasado. Pero ahora me hace gracia, o sea, ahora me hace gracia verla ahí y yo pensando que iba a ser un regalo gracioso y al final pues se ha quedado en una anécdota graciosa. Pero bueno, cosas de la vida del casado. Pero bueno, pues vamos a empezar con nuestra escuela sabática de hoy. Basta ya de cosas graciosas, vamos a ponernos serios porque el tema de hoy es agüita, canela en rama, ¿eh? Así que vamos a empezar con nuestro interioriza. Bueno, el interiorizo de hoy me toca a mí, que hacía tiempo que no me tocaba, y bueno, en la escuela sabática trata la de esta semana de un personaje menudo personaje. Acaz, el rey Acaz. Este buen hombre no hizo nada bien. O sea, no aparece nada bueno en la Biblia, ningún hecho bueno que haya hecho, simplemente cosas malas. La más heavy de todas fue que quemó a su hijo. ¿Qué os parece? ¿Qué tipo de persona es esta, que quemó a su hijo? Pues así era el rey Acaz. Entonces he cogido estos dos versículos que se encuentran en 2 de Crónicas 28 y pues voy a comentar un poquito qué me ha parecido. Lo voy a leer. Dice, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel. Y esto a mí lo he subrayado en naranja porque no terminaba de verlo, ¿no? El hecho de por qué Jehová humilló a un pueblo entero por culpa de su rey, ¿no? O sea, ¿qué culpa tenía el resto del pueblo por culpa de una persona? O sea, se equivocó una persona, pero seguro que en Judá había gente buena. Pues bueno, es que en aquella época el rey era la cabeza de ese pueblo y entonces muchos de los miembros de ese pueblo pues seguían lo que hacía el rey. Entonces, muchas veces las consecuencias que tomasen los reyes, fuesen buenas o fuesen malas, acababan perjudicando de alguna manera o de otra al resto del pueblo. Es decir, que la actitud de un rey, la responsabilidad de un rey, iba más allá de las decisiones personales que tomara. Porque aquí Acaz se alejó completamente de Dios y se acercó mucho a los dioses paganos, tradiciones paganas, como la que hemos dicho antes de quemar a su hijo, ¿vale? Entonces, era un rey terrible, terrible.
Y entonces el versículo dice sí, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había pecado gravemente contra Jehová. Y esto lo subrayé en rojo porque digo, si leemos todo el capítulo, vemos que Dios le da oportunidades a Acaz para que se arrepintiera, le tiende la mano, quiere que él vuelva al buen camino, por así decirlo. Pero es que Acaz, por mucho que Dios le tendiese la mano, decidió que no. Decidió que no, que él iba completamente en contra, no hizo ningún tipo de caso a Dios y pecó gravemente contra él. Entonces, yo esto lo puse en rojo porque no lo entendía, porque digo, ¿cómo es posible que cuando nosotros nos equivocamos, ¿no? Si Dios nos tiende la mano, que no la aceptemos. O sea, esto me creaba, ¿no? Duda. Chicos, ¿cómo lo veis? O sea, ¿alguna vez habéis sentido o conocéis a alguien que toma muy malas decisiones y que no sale de ahí? Por mucho que se le ayude, por mucho que tal, y que decide seguir en su camino erróneamente. No sé, ¿cómo lo veis esto? Sí, pero yo creo que también va por temporadas, ¿no? Uh-huh. A ver, imagino que no todo el mundo, pero sí es algo que se puede salir. Lo que pasa es que a veces estamos tan enfocados en conseguir un objetivo o en seguir cierto camino, que da igual lo que nos diga la gente, que seguimos ahí. Es como cuando te dan un consejo que tú sabes que tienen razón, pero como no te conviene cogerlo, pues lo dejas ahí. Muy buena esa, ¿eh? Porque no te conviene cogerlo. No te conviene cogerlo, porque realmente sabes que es bueno. Ya. Sí, sí. Yo pienso igual que Laura. Muy bien, Samu, gracias por tu Hoy he aportación. usado el comodín como yo en la semana pasada. Muy buena. Y bueno, la última parte del versículo lo subraya en verde, dice así, también vino contra él Tigla-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Esto me resultó muy curioso porque, o sea, el rey Acaz los sirios estaban contra él, ¿vale? Les vencieron, o sea, Siria venció al rey Acaz, entonces dijo, como estos son muy poderosos, como seguro que los dioses de ellos son muy potentes, voy a entregarles ofrendas a estos falsos dioses. Y sacó cosas de los templos que tenían en su ciudad, que eran para Dios, y se los dedicó a los falsos dioses. Entonces, con la intención de que el rey asirio le protegiese. Pero es que pasó todo lo contrario, o sea, no encontró apoyo en él y lo que dice la Biblia es que lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Y a mí esto me dio que pensar en el hecho de que cuando intentamos buscar como refugio en otras cosas que no sean Dios, no nos va a ir bien. O sea, no vamos a encontrar eso que estamos anhelando. Y la verdad que nos refleja la Biblia es que el verdadero refugio está en Cristo. Cuando intentamos buscar otros atajos o cuando intentamos buscar otros medios, pues a lo mejor temporalmente quizá podemos sentir eso, pero no vamos a sentir un refugio y una fortaleza como la que nos ofrece Jesús. ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Cómo veis Yo este pasaje? pongo el ejemplo de la historia de Jonás, que Dios lo llamó y él lo que quiso fue huir de su presencia. ¿Y qué fue lo que se encontró? Pues una tormenta de 3 pares de narices y lo tiraron al agua. Así es. Y pasó unos días malos, ahí bajo el agua. Porque es lo que pasa cuando corres en dirección contraria, al final las tormentas te acaban llegando. Es así. O no solo en dirección contraria, sino cuando intentamos encontrar atajos, por así decirlo, otros medios, está complicado, ¿eh? Está complicado. Pero bueno, no sé. Andrea, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Es que estaba pensando ahora en el caso de Acaz y también en nosotros como somos como personas y me imagino a Dios estando así como, ¿sabes? En plan, cuando un padre le dice algo al hijo que no lo haga y el hijo dale de pego que quiere hacerlo porque sí. Así me imagino a Dios mirándonos en plan, ¿en serio? Si ya, o sea... bueno, Dios no piensa como nosotros, pero yo a veces me imagino en plan, o sea, si ya te dije que no es por ese camino, ¿por qué quieres ir por ahí? Ya, es verdad.
Pero verdad, realmente sí, somos perdona. así cabezones y solo Cabezones. aprendemos las cosas cuando son duras. Ujú. No somos capaces de aprender a la primera cuando las cosas son suaves. Cuando nos dan consejos y los rechazamos, como decía Laura. Sí, y al final las consecuencias de Akkad fue que acabó derrotado y a los 36 años murió. Es decir, murió muy joven. Es decir, todo lo que él pensaba que le iba a traer éxito en la vida, seguridad, fortaleza, pues a las pruebas nos remitimos de que con 36 años nuestro compañero Akkad murió. Así que bueno, este era un poquito el interioriza y los versículos que he señalado. Y ahora vamos con la siguiente parte de esta escuela sabática nuestra, que es el interpreta. Muy bien, ahora nos llegan las preguntas de las personas que nos están siguiendo y la primera pregunta va para Samuel. Hola, me llamo Cristina y tengo una pregunta. ¿Cómo puedo probar a Dios sin caer en la presunción? ¿Es falta de fe tratar de ayudarlo? Bueno, yo creo que cuando tú haces un trato con Dios, pues, o en cualquier situación de la vida, tú confías en Dios para algo, pero yo creo que tratar de ayudarlo en sí, o sea, a ver, lo que me quiero explicar es que nosotros en nuestras situaciones de la vida yo creo que hay cosas que solo podemos hacer nosotros y cosas que solo puede hacer Dios. Por ejemplo, un examen muy difícil el viernes y estamos a miércoles y no he estudiado nada y es un examen de todo el curso, pero le pides a Dios que te ayude a aprobar el examen. ¿Qué va a pasar? Pues lo que todos sabemos, que Dios hace su parte, pero tú tienes que poner de la tuya también. Uh-huh. Sí. Mira, os voy a contar, permitidme que os cuente un pequeño testimonio de esto que ha dicho Samuel, de lo de hacer cada uno su parte. Yo estudié antes de teología, estudié recursos humanos, una carrera que no recomiendo a nadie. Y hubo una asignatura de Derecho Procesal 2, que en la universidad, los que estáis en la universidad sabéis que hay un cierto límite de convocatorias. Son 6. Si convocatorias son las posibilidades que tienes para repetir el examen. Si superas esas 6 y no apruebas la asignatura, no te dan el título, ¿vale? Aunque hayas aprobado todas, ese título no te lo dan. Es decir, 4 años tirados a la basura. Pues hubo una asignatura que se me atravesó y lo llevé a la 6ª convocatoria. O sea, madre mía. Aparte del dineral que me dejé en esa asignatura asquerosa y horrible, lo llevé a la 6ª convocatoria, que además me cambiaba de curso para que me tocase otra profesora y me cambiaba del A al B y en el B me encontraba la profesora que tuve en el A. Al siguiente del año me puse en el C y en el C me tocó otra vez la misma profesora. Bueno, la noche de antes del examen, en julio, yo me había estudiado absolutamente todo. O sea, yo hice toda mi parte y más. Pero la profesora justo ese año cambió el sistema de evaluación y, bueno, por motivos X, para aprobar el examen, o sea, para aprobar la asignatura, tenía que sacar un 7. O sea, ya no tenía que sacar un 5, tenía que sacar un 7. Entonces yo dije a la profesora, digo, pero vamos a ver, Carmen, si llevo 3 años... del nombre. Sí, hombre, como para no. Digo, pero vamos a ver, Carmen, si llevo 3 años contigo haciendo esta asignatura y no he llegado al 3, ¿cómo quieres que llegue al 7? Su respuesta fue, pues ya te las apañarás. Entonces, la noche de antes me acuerdo que hice una oración de decir, mira, Señor, yo he hecho todo lo que puedo, o sea, no puedo hacer más. Me he estudiado todo, ya no me caben más leyes en la cabeza, más estatutos, me lo sé, pero es que tengo que sacar. Ya no me vale un 5, me vale un 7. Bueno, la noche de antes vomitando de los nervios, al día siguiente a las 8 de la mañana vomitando. Y llego al examen súper asustado. Y entonces, pues el examen era a las 8:30,
de la mañana, y entonces llegamos ahí a clase, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, la profesora no viene, y entonces de repente aparece una chica y dice, perdona, ¿sois alumnos de Carmen? Y yo, sí, sí, sí. Y dice, mira, es que Carmen se ha puesto enferma, no puedo hacer el examen, y entonces me ha pedido que yo os haga el examen. Me ha dicho lo que os entra y yo os voy a poner un examen en base a lo que habéis dado. Entonces yo le pregunté, pero bueno, el examen lo habrá hecho Carmen. Y dice, no, el examen lo he hecho yo. Y yo, madre mía. Digo, veremos. Bueno, cuando me di el examen, o sea, era el examen más fácil que yo había visto en mi vida desde sexto de primaria. Y entonces lo vi, casi me pongo a llorar. Lo hice y entonces cuando la profesora me envió la nota, que normalmente te envían las notas, tú te metes con un código y tal. La señora Carmen me escribió directamente y me dijo, me sorprende, señor Prieto, cómo usted ha podido alcanzar la nota de 9,3. Y gracias a ese milagro, porque es que fue un milagro, yo estoy graduado en recursos humanos. Pero vamos, que si la señora Carmen el día anterior no se come algo que le sienta mal, me quedo sin título. Así que, nada, contando este testimonio, lo que decía Samu es verdad. O sea, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios nos va a ayudar. Más que nosotros ayudemos a Dios, que me parece algo, no sé, creo que somos muy, muy pequeñitos comparados con Dios, pero Dios sí que nos quiere ayudar. Bueno, me callo ya que estoy hablando todo el rato. Yo también quiero contar mi testimonio que me pasó con el tema de los estudios también. Bueno, Andrés ya lo sabe. Yo estaba estudiando un grado superior y a distancia de Madrid, pero yo lo estaba haciendo aquí en Valencia. Y el primer año fue el año de la pandemia, entonces los exámenes los hicimos a distancia. Bueno, llega el segundo año y los exámenes caen en sábado. Bueno, un movidote, empecé a llamar a todos los profesores, a los directores de la academia. Vamos, que no había manera, no me cambiaban el examen, nada. Bueno, sí, espera. Recapitulo. Primero me lo iban a cambiar. Me iban a abrir el colegio a posta el domingo, ¿vale? Y estaba de camino a Madrid con mi padre, me acuerdo, y ya tenía el hotel pagado para quedarme allí a hacer noche. Íbamos a ir el sábado, hacíamos noche allí y el domingo hacía los exámenes. Estábamos de camino y me llaman... No, perdón, íbamos viernes, no sábado, perdón. Hacíamos 2 noches. Me acuerdo porque íbamos a ir a la iglesia y después al día siguiente, vale, ya me acuerdo. Y estábamos de camino y me llama un profesor, un señor, y me dice que es imposible que me abran el instituto, que yo soy como todos los demás, y aún habiendo presentado pues el justificante de que soy adventista y que la ley nos ampara, etcétera, no quisieron cambiarme, y el hombre muy reinsistente en que si hay algún resquicio o algún pastor que te pueda permitir hacer los exámenes en sábado, ¿sabes? Y yo miraba hacia mi padre y le digo, no. Y bueno, decidí confiar en Dios y no hacerlo. Y bueno, pues lo puse todo en sus manos. Ahí sí que yo había estudiado, me había preparado y Dios lo quiso así que no me los hicieron y tuve que repetir el mismo año en otro instituto, al año siguiente, y tuve que volver a hacer segundo. Aquí en Sagunto, ya me cambié y lo hice presencial. Y bueno, ese periodo de crecimiento de estar aquí en Sagunto, conocí a mucha gente increíble en clase, hice muchos amigos. A ver, Samu, espérate un momento. O sea, ¿nos estás contando este testimonio para que al final acabase en que no te hicieron el examen? Exacto, sí. Pero lo que...
todos los finales no son buenos como pensamos. Yo me lo esperaba como, si al final me hicieron el examen en domingo y pude aprobar. No, al final la cuestión es que Samuel suspendió. Al final no me los hicieron, pero yo he notado como la mano de Dios me ha seguido cuidando, ¿sabes? A pesar de todo. Es verdad. Muy bien. Oye, pues vamos a seguir, que hoy nos hemos puesto ya a contar historietas. Igual. Vamos con la segunda pregunta, que va para Laura. Laura, todo tuyo. Hola, soy Gustavo, y la pregunta que os quiero hacer esta semana es: ¿las ofrendas y los diezmos no son un tipo de sacrificio que ofrecemos a Dios? ¿Cómo diferenciar un sacrificio de un reconocimiento? Bueno, después de todas estas historietas, Andra, vamos a hablar tú y yo, porque ya Samuel y Andrés se han hinchado a hablar hoy. No, yo quiero hacer pues referencia a las dos palabras claves de la pregunta que yo considero claves, que son sacrificio y reconocimiento, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre sacrificio y reconocimiento? Pues yo me he ido, en vez de la Biblia, me he ido directamente a la Real Academia Española de la Lengua y he visto que sacrificio viene definido, entre otras cosas, viene entre esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Pero yo quiero hacer hincapié en para conseguir algo y que se impone, ¿no? Como palabras muy como por conveniencia, o sea, es como una cosa que te supone un esfuerzo y que lo haces para conseguir un objetivo, pero eso fue, sacrificadamente, ¿no? Como dice la palabra. Reconocimiento, sin embargo, dice que es un sentimiento que expresa la persona que reconoce o agradece un favor o bien recibido. Es decir, por una parte te está diciendo que sacrificio es que te impones a ti mismo, pero por otro lado, el reconocimiento te dice que es un agradecimiento. O sea, son cosas distintas, aunque parece lo mismo. Y aunque sacrificio también tiene algunos atributos buenos, pero sin embargo, en reconocimiento no hay ninguno malo, como por ejemplo sí hay en sacrificio. No sé si me estoy liando un poco, pero os está teniendo concepto. Pero lo que yo quiero decir es, yo creo que esto es lo que pasa con los diezmos y las ofrendas. Si nosotros los diezmos y las ofrendas lo damos como un sacrificio, quiere decir que estamos como imponiéndonos que tenemos que darlo sí o sí para conseguir algo que es como que, bueno, que el Señor esté contento con nosotros y bueno, ya hemos cumplido, ¿no? Pero si lo hacemos como un reconocimiento de que realmente ese dinero no es nuestro, sino que ese dinero es de Dios y que Él nos lo está dando y nosotros se lo tenemos que devolver a modo de agradecimiento hacia Él y porque reconocemos que todo lo que hace por nosotros es bueno y se lo queremos agradecer, entonces ahí está la diferencia entre sacrificio y reconocimiento. Y yo creo que si al final estamos dando esos diezmos y ofrendas como un sacrificio, a Dios no le sirve de nada, porque Él no quiere que nosotros hagamos las cosas por obligación, sino porque lo sintamos de corazón. Da igual que des como ofrenda un euro, ¿no? Pero si realmente ese euro tú lo estás dando con todo el corazón del mundo y lo estás dando de verdad, a Él le va a resultar más productivo que a Él le des 100 euros por sacrificio y porque te lo hayan impuesto, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Muy buena explicación. No ha habido historieta, pero es muy buena. No, es que mi historieta de eso no tengo. Como detalle es curioso que antiguamente, o sea, en civilizaciones como la griega o la romana, que hacían muchos sacrificios, era porque ellos entendían que todo el panteón que había de dioses, o sea, entendían que los dioses estaban tan lejanos que tenían que hacer sacrificios, incluso pueblos paganos sacrificaban a sus hijos, como era el caso de Akkad, para que esos dioses les prestasen caso. O sea, cuanto más sacrificios hacían y más heavies eran, por así decirlo, era como que así llamaban la atención de los dioses. Pero en cambio nosotros no. O sea, nosotros las oraciones, los diezmos y las ofrendas lo hacemos porque entendemos que Dios nos ha regalado todo y es lo mínimo que le podemos dar y es un gesto de cariño y de amor. Pues sí. Muy bien. Pues vamos con la siguiente pregunta, que es para Andra. Hola, soy Ronaldo de Zaragoza y quería saber qué riesgo hay si uso mi razonamiento para juzgar los escritos inspirados y decidir qué partes son autoritativas o normativas y cuáles no.
Pues te ha tocado la fácil. Ya. Esto Estaba por falta. Es que estaba intentando no estar atenta a la pregunta y no perderme. ¿Puedes repetirla? ¿Puedes repetirla que yo... Sí, yo me he Hola, soy perdido Ronaldo un de poco. Zaragoza y quería saber qué riesgo hay si uso mi razonamiento para juzgar los escritos inspirados y decidir qué partes son autoritativas o normativas y cuáles no. Yo no entiendo ni la pregunta. Ostras, Eh, Dale, Andrés, sin miedo. difícil, ¿eh? está Todo lo chunguita que la digas va a estar pregunta, la bien, verdad. porque Yo creo, de lo que he visto y he leído, que cuando pones tu razonamiento por delante de lo que Dios dice, pues corres el riesgo de caer como lo hizo Lucifer y, bueno, muchos otros a lo largo de la Biblia podemos ver. O sea, el orgullo te va a hacer perder, entiendo. Y sobre todo, también o sea, si tú dejas a Dios de lado, lo sacas del esquema, para que, o sea, ¿por qué quieres tener la razón? O sea, solo por quedarte con la última palabra no, o sea, no vale. Ujú. Y creo que es importante tener en cuenta lo que Dios nos dice, porque Dios es, o sea, es nuestro Padre y sabe mucho mejor que nosotros, ¿no? Si fuera un padre, digamos, como nuestros padres biológicos, como ya son más mayores que nosotros, ¿no? Ya tienen una experiencia y cuando nos dicen que no hagamos algo, pues por algo es, ¿no? Porque ellos ya pasaron por eso. Y en el caso de Dios, pues Dios, digamos que no está al nivel de nuestros padres biológicos, sino que está mucho más por encima. Entonces, como todo lo sabe y todo lo ve, creo que es mejor que le hagamos caso. Y es verdad que todo lo que aparece en la Biblia, que parece que son como lo que decía, la pregunta que hacía Ronaldo de cuestiones autoritativas o normativas, no son imposiciones en ningún momento. O sea, incluso los 10 mandamientos son consejos que nos da Dios para que nuestra vida sea mejor. Ahora, ¿Dios nos obliga a cumplir cosas? O sea, ¿nos lo impone como tal? No, al final nosotros decidimos. Nos venga bien, nos venga mal, escojamos un camino que nos haga bien, un camino que nos haga mal, quienes decidimos somos nosotros. Entonces nosotros, es verdad que... Laura, responde. Te voy a mirar así de perfil. Esto es que se me ha venido a la cabeza un tuit que yo no he puesto, pero podría haber puesto, que habla sobre lo que está diciendo, bueno, lo que estáis hablando, ¿no? De que Jesús, de que Dios es el que nos va guiando, ¿no? Pero que al final las decisiones y los caminos, pues los tomamos nosotros. Entonces yo digo, si fuésemos un esquema, como el que ha dicho Andra, ¿no? Como si nuestra vida fuese un esquema, yo creo que Jesús sería la línea que une esos esquemas. Porque al final tú vas desarrollando tu vida, pero si vas unido con Jesús, pues va a tener un sentido, ¿no? Muy bien. Muy buena. Pues vamos con la siguiente parte de nuestro inverso, con la parte de implícate. Vale, ahora viene la parte en la cual resumimos un poquito la escuela sabática con un tuit, la parte favorita de Laura. Así que vamos con el primero. Mira, encima soy la primera. No, de verdad, esta parte me encanta, es mi parte favorita de inglés. No, bueno, en el tweet de esta semana he querido poner que ponga a Dios en primer lugar por amor y no por obligación. Bueno, sí, esto resume un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? De imponer y no reconocer. Y es que si tú haces las cosas
por amor, lo estarás haciendo bien, como quiere Dios, y no porque te obliguen a hacerlo. Muy buena. No, de hecho, creo que disfrutas más cuando haces las cosas por amor que por obligación. Y no solo tú, sino también la otra persona o las otras personas. Es verdad. Vamos con la siguiente, Andra, la tuya. Yo, para llegar a esta conclusión, me llevó unos cuantos años, la verdad. Lo de ofrendas o diezmos igual a gratitud. Porque tuve una época de mi vida, aunque no soy tan mayor, pero sí, cuando era más jovencita pensaba que ¿por qué tengo que ofrendar o por qué tengo que diezmar? O si diezmo, ¿por qué tengo que ofrendar también? Y hoy en día he llegado a la conclusión que tiene que ser por gratitud y por amor. Y sobre todo también por reconocimiento a que todo lo que tengo, bienes materiales, familia y demás cosas, es todo gracias a Dios, no por otra cosa. Muy bueno, muy bueno. Bueno, este es el mío. Y dice así: Dios es ese amigo de Instagram que te manda solicitudes constantes aunque lo tengas bloqueado. Oh, qué bueno, ¿eh? Es Te bueno. gustaba, Laura. Me Sabía que gusta, te iba a gustar. Bueno, este lo he puesto en virtud a lo que hablábamos de Acaz, de que por muchas cosas malas que hizo, es que si leemos la historia no aparece nada bueno de Acaz, ¿eh? O sea, no aparecen cosas buenas, cosas... No. Todo lo que pone en la Biblia de él es malo. Pero pese a eso, Dios quiso buscarle, ir tras él, tal, y eso de Dios me parece increíble. O sea, me parece impresionante ese amor que nos tiene, que por mucho que nos equivoquemos, Él va a estar ahí. Claro, la parte que tenemos que hacer nosotros es si aceptamos cogerle la mano o no. Ahí ya no nos puede obligar. Pero me gustó esa parte de la historia, que aunque la historia de Acaz no es bonita, así que digamos, es la enseñanza que yo me llevo. Que por mucho que nos equivoquemos, Dios nos tiende la mano y ojalá que cuando la sintamos la cojamos para salir del lodo. Vamos con el siguiente. Confiar en Dios en medio de las tormentas es la clave. Bueno, como tú bien has dicho antes con tu testimonio, o sea, confiar en Dios al final fue la clave. Sí. Y que la señora Carmen se puso enferma. Exacto. Pobre mujer. Pobre, ay, sí, me dio una pena increíble, de verdad. Algo de comer ahí en mal estado. La eché, yo fui a su casa, le eché ahí laxante. No. No, fue muy largo. Le pinchó las ruedas del coche. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro inverso de hoy. Chicos, muchísimas gracias. Es súper guay poder compartir con vosotros. Y muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo desde vuestras casas, que sin vosotros esto pues no tendría tanto sentido. Así que nada, os esperamos la semana que viene y nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao.